En el siguiente video vamos a ver una de las aplicaciones de lo que es la derivada, que es la determinación de la ecuación de la recta tangente y recta normal a una curva. Como dice aquí el ejercicio, determine la ecuación de la recta tangente y normal a la curva y igual x al cuadrado más x que pasa por el punto 2 donde x es igual a menos 1. Recordemos que en este caso, por como está planteado, no tenemos un punto. Vamos a tener que buscar el punto de tangencia. Tenemos la gran ventaja que ese x igual a menos 1, perdón, va a ser nuestro valor de a, porque recuerde que nuestro punto de tangencia tiene coordenadas a, f de a. Como la curva pasa por ese punto y ahí es donde va a estar la recta tangente y normal, el a, aunque es a través de la parte pares ordenados, simboliza el x. Por eso aquí necesitamos encontrar el f de a, que va a ser la coordenada en y para el punto de tangencia. Entonces, eso basta, como tenemos un valor de x, en sustituir en la ecuación de la curva, que sería menos 1 al cuadrado. Recuerde, cuando es un número negativo entre paréntesis y hay potencias, más menos 1. Esto nos va a llegar a que y es igual a 0. Por lo tanto, nuestro punto de tangencia va a ser el 1,0, que este, insisto, va a ser nuestro punto de tangencia. De ahí tenemos varias conclusiones importantes. El menos 1 es nuestro valor de x, que es nuestro valor de a, por las coordenadas del punto de tangencia. El 0 va a ser nuestro y, que va a ser nuestro f de a, propiamente nuestro f de menos 1 en este caso. Entonces vamos a recordar que tenemos nuestra curva, x al cuadrado más x. El ejercicio nos pide la ecuación de la recta tangente. Y la recta normal, siempre empezamos por la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. En ese caso, recordemos la ecuación de la recta tangente, que es a través del punto y la función que tenemos, que es la curva. Es y igual, menos f de a igual a f' de a por la resta de x menos a. De estos datos conozco a. Vamos a sustituir. Nos quedaría f de menos 1, porque la es menos 1, igual a f' de menos 1, x menos, y aquí lo voy a poner en rojo, menos 1, y aquí podemos proseguir. Vea que aquí, con otro color, este dato lo conozco, porque eso es lo que estábamos simbolizando en el punto de tangencia. Esto es lo mismo que poner más 1 por ley de signos, pero hay un dato que desconozco. Este dato de la primera derivada o la derivada sustituida en el punto menos 1. Para eso vamos a tener la ecuación de la recta, o de la curva mejor dicho, que recordemos que es lo mismo que poner f de x, ese y, y vamos a calcular su derivada. Este cambio es innecesario, vamos a hacerlo con y', que recordemos que por simbología es esto mismo, que lo podríamos poner así, de hecho, si lo queremos ver, que es lo que tenemos que calcular. Entonces y', primero la derivada en términos de x. La derivada de x a la 2 sería 2x, y la derivada de x es simplemente 1. Entonces, para que lo tengamos aquí presente, sustituyendo, que es sustituir el valor, quedaría 2 por menos 1 más 1, ese primer valor, que ya sabemos que ese y' es lo mismo que poner f', sería 2 por menos 1 más 1, 1. Menos 1, perdón. Entonces sustituimos aquí. Y menos 0 sigue siendo y. Entonces quedaría menos 1 por el paréntesis x más 1. Distribuimos ese 1 porque recordemos que tenemos que lograr la forma y igual mx más b, que sería menos x menos 1. Y esta es la ecuación de la recta tangente. En el caso de la recta normal, ecuación de la recta normal, ya es más sencillo porque ya hicimos el brete pesado acá. Déjenme apuntar la ecuación para que vean aquí que ya conozco todos los datos. Y es y menos f', f de a igual a, aquí es donde cambia, menos 1 sobre f' de a, x menos a. Entonces vamos a hacer los cambios, voy a hacerlo por acá. Sería y, f de a sería f de menos 1, repito, f de menos 1.
que eso sería 0, que ya lo habíamos visto en el punto de tangencia. Menos 1, que es de fórmula, sobre el f de a, que es el f de menos 1, que fue lo que estábamos calculando aquí con la derivada. Eso nos dio menos 1. X menos a, que nos quedaba x más 1. Entonces aquí y, menos 0 es y, menos 1 entre menos 1 es 1 positivo, y por el paréntesis queda igual. Entonces esta es la ecuación de la recta normal. Y entonces ya tenemos todos los datos de lo que nos pedía por lo menos el ejercicio. Con eso concluimos este ejercicio.